Buen día, queridas estudiantes. Hoy, en nuestra siguiente lección del crédito de didáctica de la matemática, vamos a trabajar toda la parte de los ejercicios prácticos y las nociones matemáticas principales que se deben trabajar y abordar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación infantil. Esta es la parte más emocionante, más atractiva, más lúdica de las matemáticas en la educación inicial. Entonces, espero que la comprendamos, la entendamos y la disfrutemos. Voy a presentarles a este querido amigo, maestro, ¿sí? Médico, psicólogo, pedagogo infantil, que es Glenn Doman, quien nos ha dejado un gran legado, un gran aporte para el trabajo del desarrollo del pensamiento lógico-matemático en nuestros niños y niñas. Más adelante les voy a estar comentando cuál es ese aporte que el doctor Glenn Doman nos deja para que trabajemos y potencialicemos de la mejor manera el pensamiento lógico-matemático en los niños y en las niñas. Vamos a comenzar hablando acerca de ese desarrollo lógico-matemático en los niños y en las niñas y esa importancia que tiene para su proceso y desarrollo cognitivo. Tengamos en cuenta que la matemática nace con el ser humano, nace con el niño y la niña. La función de los padres y de los educadores es reconocer, respetar, acompañar y guiar por el camino fantástico de descubrimiento y aventuras de aprendizajes que van desde los movimientos nuevos que realizan con su cuerpo cada uno de los niños y las niñas, la utilización de códigos, de trazos y la representación de su mundo exterior de la manera como ellos lo ven y lo perciben, mediante el lenguaje como la forma más primitiva de simbolización hasta la aplicación de diversas técnicas y formas objetivas de expresión. Por tanto, el desarrollo del pensamiento lógico-matemático es un proceso de operaciones mentales, de análisis, de síntesis, de comparación, generalización, clasificación, abstracción, cuyo resultado es la adquisición de múltiples nociones y conceptos a partir de su sistema senso-percepcional o senso-percepciones, en la interacción con todo su medio, con todo su entorno y su cultura. Entonces, si nos damos cuenta, es encaminar a nuestros niños y niñas por un mundo fantástico, lleno de investigaciones, de descubrimientos, de análisis, que va a resultar supremamente atractivo para estos pequeños. Vamos a ver ahora ese secreto de la comparación y la relación matemática que se debe tener en cuenta y presente para fortalecer ese pensamiento lógico-matemático. Hay que mostrarle a los niños y niñas la diferencia que hay entre estos dos conceptos o estas dos nociones. La comparación es la que establece las diferencias y semejanzas entre las características de dos o muchos más objetos, identificando las variables de manera independiente y los pares de características que pueden tener cada una de estas. Y la relación se consideran
pares de características de una misma variable y se conectan mediante una proposición que establece un nexo entre ellas. Entonces, la comparación, ¿sí? Es comparar qué posibles características pueden tener, ¿sí? Así sean diferentes los objetos, los elementos. Y la relación es mirar en qué sí se relacionan de la misma forma, de la misma manera. Quiero que hagamos un análisis frente a la comparación y la relación que tienen estos tres animales. ¿Sí? Cada una de ustedes va a ver qué relación pueden tener, si son animales del mismo entorno, si no, qué tipo de características de pronto pueden ser comparativas o en cuáles se relacionan, si es en el tipo de alimentos, si es en su actividad física que tienen, ¿sí? En su destreza que tienen, si no, ¿sí? Entonces quiero que hagamos ese análisis y observemos estos tres animales y veamos qué comparaciones y qué relaciones podemos hacer frente a este grupo de animales. Vamos a ver otro ejemplo de comparación y relación matemática donde también podemos observar dos elementos, ¿sí? Que podemos presentárselos a nuestros niños y niñas para que hagan una sencilla comparación o relación frente a estos alimentos, frente a estas frutas. Obviamente los niños tienen tantas capacidades, tantas habilidades, que cada uno pues ha vivido diferentes ambientes, diferentes formas y sabemos que cada niño, cada niña nos va a dar una opinión totalmente diferente, va a hacer comparaciones distintas o relaciones distintas o muy significativas y parecidas, ¿sí? De acuerdo a la forma en la que haya venido ese proceso de crecimiento. Vamos a pasar ahora a el tema o a la noción, a la actividad de clasificación de elementos. Simplemente esta clasificación es, como su misma palabra lo dice, clasificar, ¿sí? Organizar o seleccionar diferentes elementos, herramientas, objetos que se distingan por una misma característica, ya sea por color, por forma, por tamaño, por aroma, ¿sí? De diferentes formas se puede hacer esa clasificación y es importante dirigir, orientar y propiciar diversas actividades a los niños y niñas donde tengan que hacer estos procesos de clasificación, porque esto les ayuda a hacer un análisis mental y a tener más agilidad en su solución de problemas. Entonces es muy importante que hagamos ejercicios y le propiciemos juegos que le permitan hacer esa clasificación de elementos que son supremamente importantes. Voy a nombrarles algunos ejemplos de actividades que se podrían realizar con los niños y niñas en el aula de clase o fuera de ella, porque esto resulta más provechoso y más significativo para el aprendizaje de ellos. Podemos colocarlos a organizar carros, diferentes tipos de carro, ya sea por su forma o por su color. Esto les va a parecer muy significativo. Organizar juguetes, ¿sí? Cada uno puede traer un juguete y podemos empezar a clasificarlos según su color, su tamaño, sus características, si es de pronto de juego, juguetes para niños, para niñas, si son grandes, si son pequeños, si son anchos, ¿sí? Si son delgados, si son largos, si son cortos, se puede hacer ese estilo de clasificación. Podemos colocarlos a que clasifiquen pimpones según su color.
También podemos ayudarlos a que hagan una clasificación de figuras geométricas, entonces que clasifiquen según su forma, ¿sí? Entonces no importa el color, lo importante es que sea la forma. Por ejemplo, que me clasifiquen solamente los triángulos, no importa si hay triángulos verdes, amarillos, rojos, morados, azules, no, sino lo importante es que sea la clasificación por su forma. También podemos ayudar a que los niños separen objetos que flotan de los que no flotan, ¿sí? Entonces, cuáles son los más pesados o cuáles son los más livianos, y podemos hacerlo en una piscina de plástico pequeña donde podemos brindarles un rato muy divertido a los niños y a las niñas. También podemos hacer que clasifiquen frutas por su nombre. Entonces vamos a clasificar, por ejemplo, solo las fresas, solo las manzanas, solo los duraznos, o también que sean por el mismo color. También podemos hacer actividades de organización de semillas o de hojas de diferentes plantas y frutos, que esto también podría ser una salida pedagógica, un día de campo, donde vamos a empezar a hacer esa clasificación de esas semillas o de esas hojas secas que podemos encontrarnos por el camino, o hasta de piedras, y de pronto podemos pintarlas, realizar diferentes actividades muy llamativas y atractivas para ellos. También podemos organizar instrumentos musicales, ¿sí? De acuerdo a su nombre o a su sonido, también eso resulta muy interesante para los niños y empezamos a hacer clasificación. Entonces, ahí les doy una serie de diferentes actividades que podemos realizar solamente para trabajar la clasificación matemática de los niños y niñas. Vamos a pasar ahora a la seriación. Esa seriación matemática también es organizar por series, ¿sí? De acuerdo a la edad que tengan los niños y las niñas en la etapa de educación infantil. Esto va por diferentes rangos, específicamente 3. La seriación se divide en 3 rangos de acuerdo a las edades de los niños y las niñas. El primer rango etario, ¿sí? Se llama el rango etario, va de los 0 a los 2 años de edad y simplemente se hace y se realiza con materiales concretos y con solo 2 elementos distintos, porque como hasta ahora se está iniciando a ese proceso de seriación, de armar series, entonces toca que sea muy sencillos y ya más adelante se va viendo un poco la complejidad de la seriación. Vamos a iniciar entonces, por ejemplo, dándole a los niños y niñas 2 elementos. Entonces puede ser una pelota y un ping-pong, ¿sí? Entonces podemos presentarle una pelota, ¿sí? De distinto color al del ping-pong y que las características sean diferentes. Como podemos ver, ¿sí? La pelota tiene unas punticas y el ping-pong es liso. Pero son solamente 2 elementos y le vamos a dar para que empiece a hacer la serie de estos 2 elementos. Entonces primero iría la pelotica rosada, luego va el ping-pong. Nuevamente, pelota rosada, ping-pong, pelota rosada, ping-pong, pelota rosada, ping-pong. Y ya ahí está el primer rango etario que va de los 0 a los 2 años. Y eso se le puede trabajar obviamente con diferentes elementos y ahí se inicia ese proceso de seriación que es el primer rango. Luego viene el segundo rango de edades que va de los 2 a los 4 años de edad y esto ya se da luego de que el niño posee ya la noción de lo que es armar una serie, de que existen diferentes atributos en los objetos, diferentes características y ya puede agregar más elementos para hacer otra serie, ¿sí? Entonces ya puede agregar otros elementos más concretos y de pronto con diferentes características, diferentes colores, diferentes formas, diferentes nombres y ya se va haciendo más complejo.
porque ya son los niños un poquito más grandes. Entonces podemos iniciar, ¿sí? De pronto con alimentos. Entonces podemos colocar una pera, luego vamos a colocar una zanahoria y luego vamos a colocar un limón, ¿sí? Entonces ahí tenemos los 3 elementos para hacer una seriación. Entonces en primer lugar, ¿sí? Puede ir la pera, luego va la zanahoria y luego va el limón. Y así sucesivamente, pera, zanahoria, limón, pera, zanahoria, limón, pera, zanahoria, limón. Ahí ya empieza el grado de dificultad un poquito más alto porque ya son diferentes alimentos, tienen diferentes características, tienen diferentes colores, diferentes formas, diferentes tamaños y entonces el niño ya tiene que hacer un análisis más amplio, ¿sí? Entonces ya ese es el segundo rango etario para la clasificación de los diferentes elementos. Y el tercer rango etario, ¿sí? Que ya es de las edades de los 4 a los 6 años, donde culmina la etapa de la primera infancia y ya simplemente el niño como se da cuenta que es una serie, ¿sí? Que es organizar una seriación de diferentes elementos, diferentes características, entonces ya se puede decir que el niño puede hacer una serie sin necesidad de ver los elementos concretamente, de manera invisible. Yo le puedo nombrar, por ejemplo, vamos a hacer una serie de carro, perro, pelota y casa. Y tiene que continuarla así. Ya como conoce los elementos, los ve en su mente, entonces va a dibujar y va a hacer esa serie. ¿Listo? Entonces ya ese es el último rango, que es el tercer rango etario de ese proceso de la seriación matemática. Se pueden hacer con diferentes elementos o con un mismo elemento, como podemos apreciar en la imagen. Solamente con hojas, solamente con cucharas, solamente con piedras, solamente con pimpones, ¿sí? Y simplemente se van seleccionando por el color o por el tamaño o por la forma. Entonces, todo esto resulta muy atractivo para los niños y se puede realizar diversas actividades de estas. Vamos a ver ahora qué es lo que se puede hacer también en ese tercer rango etario, ¿sí? del proceso de seriación en las matemáticas de la educación inicial. También se puede hacer un espacio donde, por ejemplo, yo le presento al niño 2 elementos diferentes. Por ejemplo, le presento una zanahoria, ¿sí? Y dejo el espacio y el ping-pong. Pero ya con anterioridad le he dicho que va ping-pong, carro, zanahoria. Queda el espacio y el niño, sin ver el elemento que esté ahí, ya va a poder continuar haciendo la serie correctamente. Entonces va a ser ping-pong, carro, zanahoria. Ping-pong, carro, zanahoria. Y también esa es la capacidad o la habilidad que se desarrolla en ese tercer rango de la seriación. Vamos ahora a pasar a otro proceso matemático, que es el concepto de análisis y síntesis, que se debe empezar a involucrar dentro de la educación infantil. Este proceso de análisis tiene unas características muy sencillas, que simplemente es separar las partes que componen un todo, ¿sí? Y proporcionar los elementos de juicios diferentes, información significativa y distintos argumentos. Y la síntesis se concibe que reúne las partes de un todo y convierte en una nueva unidad. Con los elementos proporcionados por el análisis, reconstruimos o construimos un nuevo todo de acuerdo a esa síntesis y a ese análisis anteriormente que ya hice. Por ejemplo, les vamos a presentar un elemento
X. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar esta plantica como el ejemplo para hacer el análisis y síntesis. Entonces, obviamente ya sabemos que el cerebro humano aprende de manera concreta y no abstracta. Entonces, siempre debemos procurar brindarle los elementos físicos para que los niños puedan aprender de la mejor manera y no solamente de forma verbal. Vamos a hablar entonces que hagamos un análisis de una plantica cualquiera. Podemos ver, vamos a ver entonces cómo se llama la plantica, cuántas hojitas tiene, qué color tiene, si tiene flor, si no, cómo es, dónde está enterrada la tierra, qué más componentes llevará, si de pronto algún animalito se la puede comer, si no, qué tan grande es. Todas estas características, todo este análisis, por medio de preguntas le podemos realizar a nuestros niños y niñas para que creen ese análisis y empiecen a separar como esos diferentes componentes que tiene ese solo objeto, ese solo elemento que vamos a hacer el análisis. Y la síntesis, entonces ya después el niño y la niña, como ha aprendido, comprendido, ha practicado, ha visto, ha palpado, ha tocado ese elemento, entonces ya puede hacer una síntesis donde va a explicar y a decir en qué consiste ese elemento con sus propias palabras, extrayendo lo principal, pero logrando formar otra vez ese todo. ¿Sí? Entonces, de esa manera se trabaja el concepto de análisis y síntesis en los niños y niñas, ofreciendo diversos elementos que sean muy atractivos. Vamos a ver ahora el siguiente tema, ¿sí? De actividades, que es ese ejemplo de análisis y síntesis que también se puede trabajar con los niños y niñas. Por ejemplo, le presentamos media cara, ¿sí? De una imagen, ya sea de un elemento, un objeto o de una persona. Y ellos deben hacer el análisis de poder completar en el otro lado, ¿sí? La forma, como podemos apreciar ahí en esta imagen, en este dibujo. Obviamente, estas actividades se pueden realizar a partir de los 3 o 4 años de edad hacia arriba, ¿sí? Que ya empiezan a hacer y ese análisis y ya tienen un proceso madurativo mucho más fuerte y avanzado. O también por medio de juegos donde deben hacer el análisis de dónde deben introducir cada una de las figuras de acuerdo al color y que haga esa correspondencia, que corresponda la figura que tenga ese mismo color al mismo hoyo donde se debe colocar. Entonces también son ejemplos de análisis y síntesis con los que se puede trabajar este tema en los niños y niñas. Vamos a ver ahora otro tema, otra actividad que es supremamente atractiva para trabajarla con nuestros niños y niñas, que es el proceso de correspondencia unívoca. La correspondencia unívoca es muy sencilla, simplemente se refiere a que una parte o un conjunto, ¿sí? El conjunto A, el conjunto B, o la parte A, la parte B, o la derecha o la izquierda, hay una serie de elementos que se deben unir de manera unitaria, por eso es unívoca, porque solamente un elemento corresponde al otro, nada más. Por ejemplo, como vemos en el primer ejemplo de la imagen, la correspondencia que hay es el color, no es el elemento, pero se corresponden de una sola forma, con un solo elemento. Un perro rojo con el pincel que tiene pintura roja, nada más. Y así sucesivamente el resto de colores. O, por ejemplo, como la actividad que vemos abajo, es una actividad que se puede realizar en el aula de clase con los niños y niñas, donde podemos colocar sillas de diferentes colores y los niños al frente y cada uno debe dirigirse a su silla que está al frente. Nada más, no puede ir a tomar o a coger otra silla que no sea la que está totalmente al frente de él y corresponde a un solo elemento. Luego tenemos entonces el ejemplo de correspondencia biunívoca o
1 a 1. ¿Qué es? Biunívoca, bi es de 2, entonces puede hacer también el mismo equipo de grupos, de conjuntos, de grupos de derecha y de izquierda, y también se hace, pero ya tiene una diferencia que tiene una correspondencia de un elemento a 2, ¿sí? Un solo elemento corresponde a 2 elementos o hasta más. Por ejemplo, en la imagen que vemos arriba podemos ver, ¿sí?, que tenemos 2 personas, 2 profesiones, el policía y el bombero, y al frente tienen diferentes elementos que corresponden a ellos, pero no solamente es uno, sino son 2 elementos los que corresponden por cada uno. Por ejemplo, para el policía tienen que ubicar cuál es el elemento del policía con el vehículo del policía, y del bombero de la misma manera. Entonces, de un solo elemento se conecta hacia 2, 3 o más elementos, y esa es la correspondencia biunívoca o 1 a 1 se le llama. En el ejemplo de abajo, entonces vemos los mismos conjuntos de los mismos perritos con colores, y podemos darnos cuenta que del perrito verde se conectan a los 2 pinceles que tienen el mismo color, o lo mismo, de un solo pincel se conecta a los 2 perritos que tienen el mismo color amarillo. No importa de qué lado del conjunto esté el elemento que debe conectarse a los demás. Puede estar en el conjunto A, en el conjunto B, o a la derecha o a la izquierda. Esa es la diferencia que hay entre la correspondencia unívoca a la biunívoca o a 1 a 1. ¿Listo? Tenemos ahora finalmente otro ejercicio que es supremamente práctico y que es muy provechoso para el fortalecimiento de esos superpoderes que debemos hacer que florezcan en nuestros niños y niñas y que surjan de ellos, que es el método didáctico dirigido a niños y niñas de 0 a 6 años, que ayuda a mejorar la atención, facilita la concentración, la agilidad mental, desarrolla y estimula el cerebro, la memoria y obviamente su propio aprendizaje, que son los bits de inteligencia matemática, que son esos bits que nos dejó el gran médico psicopedagogo infantil Glenn Doman, que les comentaba al inicio. Él trabaja el método Doman, no sé si lo han escuchado, pero les voy a mostrar por el momento solamente la parte de los bits de matemáticas que él nos deja y la manera como dice que el niño y la niña debe aprender el conteo de cantidades de manera concreta, correcta y muy ágil, y esto hace que se desarrolle la agilidad mental mucho más rápida y el análisis a la solución también de posibles problemas que se le presenten a los niños y niñas. ¿De qué manera se trabaja? Por medio de las bits. Estas bits son supremamente importantes y el doctor Glenn Doman inicialmente las empezó a trabajar con niños que tenían algún problema cognitivo, pero luego se dio cuenta que las bits resultaban supremamente importantes e interesantes para los niños que no tenían ningún problema y que les ayudaba a desarrollar miles de capacidades cognitivas y ayudaba a estimular el cerebro para que cada día se hicieran más conexiones neuronales y empezaran a ser cada día mejor. Estos bits se trabajan del 0 al 9, entonces simplemente aparecen las cantidades correspondientes, ¿sí?, a lo que van del 0 al 9. Entonces ahí aparecen las cantidades correspondientes y cada una de estas tarjetas son los bits o las flashcards de conteo de cantidades que el doctor Glenn Doman nos deja, ¿sí?, en cuanto a su metodología, en cuanto a su método. ¿Listo? Vamos a complementar un poquito toda la información que les acabo de dar de todas estas actividades, ejercicios que son tan divertidos para trabajarlos con los niños y niñas en nuestro encuentro sincrónico.
Entonces, espero que sea de gran provecho y que ayude a construir su propio aprendizaje para ese desarrollo excelente en su labor pedagógica. Se me cuidan mucho y que pasen un feliz día. Chao, chao.